Noticia en vivo, ¿cierto? Nosotros tenemos que dar estas de último minuto que nos hemos estado ya como costumbre, el robo de los computadores. Bueno, en fin, vamos a seguir en el programa. Yo había sacado a mi querido Roberto Munita, pero nada que ver, porque se queda con nosotros, va a seguir conversando con nosotros, por supuesto, pero se une al panel Bernardita Soto de Amarillos por Chile. ¿Cómo estás, Bernardita? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros este día. Y la verdad es que, Bernardita, queremos hablar también del caso convenio, cosa que con Roberto pensamos que no lo ya habíamos, bueno. Y también, obviamente, caso lo de los computadores, que también se suma y que es parte, al parecer, de aquello. ¿Cuál es tu mirada y cuál es la mirada de Amarillos acerca de lo que se está viviendo a nivel gobierno el día de hoy y con el caso convenio especialmente? Bueno, lo primero es que tenemos plena conciencia de que estamos pasando por una crisis institucional de proporciones. La verdad es que desde la vuelta a la democracia probablemente la crisis institucional y crisis de gobierno más grande que hemos tenido. Lo vemos con mucha preocupación. Creemos que después de la salida del ministro Giorgio Jackson, el gobierno tiene una gran oportunidad y también las otras fuerzas políticas para poder sentarse a dialogar, a conversar sobre las verdaderas necesidades que tiene la gente, sí, de poder lograr acuerdos importantes. Y yo creo que en eso espero que todas las fuerzas políticas estén disponibles. La verdad es que lo que estamos pasando hoy y lo que hemos visto también por las elecciones de ayer en Argentina tiene que ver con esa mirada un poquito más a largo plazo y para nosotros con llegar a esos acuerdos que hoy día la ciudadanía tiene. Ahora, ¿cuál es la postura de Amarillos? Porque ustedes claramente han sido claros en ese sentido de que no se van a juntar tampoco en los extremos. O sea, la línea roja de ustedes está con el Frente Amplio, sí, y con Republicanos. Así es. Ya, entonces, ¿cómo finalmente ustedes ven que se podría hacer acuerdos también en una coalición de la derecha? Y invito a Roberto también a sumarse en esta coalición que de hecho el mismo presidente, el expresidente Piñera, ¿cierto?, llamó a que se uniera la derecha. Sí. Bueno, nosotros estamos disponibles también, tenemos nuestros parlamentarios y también sabemos que para poder lograr esos acuerdos importantes que tienen que ver con los temas de salud, de seguridad, de vivienda, en los que hoy día estamos haciendo crisis, el tema de la salud, es que es necesario sentarse a la mesa con los distintos actores y poder llegar a acuerdos transversales. Hoy día nosotros no estamos dentro de un pacto político, pero nosotros somos oposición al gobierno y sabemos que la única forma de poder lograr esto, que digamos, que Chile avance, es sentarnos a la mesa con los distintos actores. Hoy día no estamos en ese espacio, no estamos en Chile Vamos, tampoco estamos en otro espacio, pero entendemos y también entendemos que tenemos relaciones políticas, cívicas, democráticas, instaladas con muchos actores políticos hasta ahora. Roberto, esa llamada que hizo el expresidente Piñera, ¿qué te pareció a ti? ¿Se podrá lograr? ¿Es posible con una derecha que igual está también, igual es fragmentada, no es tan simple? Yo lo veo un poco difícil. O sea, yo entiendo la intención del expresidente, del presidente Piñera, o sea, en general a los presidentes se le dice presidente. Sí, presidente, sí. Del presidente Piñera y lo valoro porque él quiere hacer un llamado, a mi juicio, de buena fe a todos los sectores comprometidos con la democracia y que le interesa sacar este país adelante, en el fondo. Y que hoy día, por alguna u otra razón, son oposición al gobierno, en el fondo. Las razones por las que Amarillo es oposición al gobierno probablemente sean muy distintas a las razones por las que Republicano es oposición al gobierno, pero ambos son partidos que hoy día se consideran de oposición. Tú misma lo acabas de decir. Pero a mí me parece que lo que el presidente propone es muy difícil de lograr. Es muy difícil de lograr justamente porque ambos grupos no se quieren juntar con los otros, en el fondo. Por parte de Amarillos o de Demócratas, dicen nosotros con Republicanos ni a misa. Y también Republicanos dicen nosotros nos podemos abrir, acercarnos a la UDI, a RN, pero incluso Evópolis ya lo miran con recelo y para qué decir Republicanos, o sea, Amarillos o Demócratas. No, es muy difícil juntar a todos en la misma sala. Sí. Y una cosa, un detalle. El presidente Piñera dijo que lo que él quería emular era un poco lo que hizo la concertación en su momento. Sí, sí. Pero, ojo, la concertación tuvo la gracia que juntó a la izquierda, una izquierda renovada, en el Fondo Democrática, etcétera, con el centro, con la DC, incluso con las raíces donde viene Amarillo Demócrata, pero dejó fuera el Partido Comunista. La concertación de los 90, que fue tan exitosa para el país, dejó fuera a los extremos, al extremo de izquierda. Entonces creo muy difícil y fue una colección exitosa porque iba desde la izquierda hacia el centro. Yo creo que es posible armar una coalición desde la derecha hacia el centro, pero eso implicaría, a mi juicio, dejar fuera a los extremos.
A ver, Bernardita, ¿en qué puntos ustedes son inamovibles? ¿Cuáles son las necesidades para ustedes que son imperiosas hoy día de conversar y llegar a acuerdos en nuestro país? Bueno, para partir el tema de seguridad. El tema de seguridad está pendiente, es urgente y es muy importante que lo podamos zanjar. El tema de la migración, regular el tema de la migración, el tema de la salud. Lo que está pasando con el tema de la crisis de la ISAPRES también es muy relevante que lo podamos tratar con urgencia. El tema de las viviendas. Producto de la migración también hemos visto que los campamentos se han multiplicado en Chile de manera sustancial y tenemos que hacer políticas públicas asociadas a eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo respecto de esos grandes temas? Yo creo que la gente hoy día requiere de esa respuesta y la única forma de que eso se logre es que nos sentemos a conversar y veamos cómo podemos llegar a esos grandes acuerdos para que le demos solución a las personas. Sí, pero por lo mismo, ¿tú crees, Roberto, que hay posibilidad de ceder en esta tal cantidad de... hay como muchos pensamientos distintos hoy también. Entonces, por lo mismo, esta palabra acuerdo que tanto se dice... Se ve complicada. Bueno, ahora supuestamente con la salida del ministro Jackson hay cosas que se van a conversar. Se descomprime un poco la mente, sí. Se descomprime, pero la conversación de fondo... Javier Macaya dijo que hoy día ellos ya estaban disponibles, que de la UDI, estaban disponibles para poder entablar nuevamente conversaciones con el gobierno. Y yo creo que ese es el punto. O sea, se nos está abriendo una puerta después de la salida del ministro Jackson con todas las críticas que podemos hacer al respecto, de poder sentarse nuevamente a conversar sobre los temas que son relevantes. Pero sigue siendo difícil, sí, sigue siendo difícil porque, bueno, de hecho, lo resume muy bien una carta que se publicó ayer en el Mercurio. Esta carta del director está bien cortita, y a todo esto paso el dato. Hay una cuenta de Instagram que se llama Cartas Cortas, _CL, donde se publican siempre las cartas cortas. Ah, qué buena, me gustó eso. ¿Cachai? Cartas de 2 o 3 líneas que dicen mucho. Y una carta corta que aparece, que está en Instagram, y que dice: la reforma previsional es mala y es impopular. La salida del ministro Jackson no resuelve nada. Y esa carta tiene toda la razón, porque hoy día los partidos de oposición pueden sentarse a la mesa, pueden sentarse a conversar, pero ellos no tienen por qué defender algo en lo que no creen y que además es impopular. Entonces se pasarían de tontos, se pasarían de lesos para dar sobre eso tercer. O sea, yo no creo que el sentarse a conversar tenga que ver con ceder todos los puntos, sino que justamente con todos esos puntos en los que la gente no está de acuerdo y que hoy día vemos en las distintas encuestas, en que la gente quiere... Exacto, es una negociación, es parte de poder términos de acuerdo, y es lo que decía antes, el fondo, en el bloque anterior. Yo creo que este gobierno no va a avanzar mientras no se dé cuenta que no tiene mayoría y que por lo tanto necesita conversar, como decía tú, Bernardita, conversar de forma directa y amplia, al fondo, y honesta con la oposición. Claro, porque finalmente también, ¿en qué cambia de verdad, en la realidad, que el ministro Jackson hoy día no esté? Es un símbolo. Era un símbolo, claro, era como una... la realidad no sé en qué se transforma, esto en un cariño, en decir, bueno, ya... pero sí, nadie dejó de pensar lo que pensaba. O sea, los pensamientos parecen los mismos. Descomprime, descomprime mucho. Los partidos siguen siendo lo mismo. Claro, descomprime una tensión política, descomprime algo que era necesario. Yo creo que, y en ese sentido sí tenía razón el presidente Gabriel Boric cuando dice, la gente quiere que nos dejemos de pelear. Si seguía la imagen de Jackson, iba a seguir dándole como coaching a Jackson y esta tensión iba a seguir ahí, digamos que todo. Pero ahora vamos a retomar supuestamente las conversaciones. Mira, lo que pasa es que la política tiene mucho de ritos, ¿cierto? Y parte de los ritos, esto es así porque somos comunidades, en el fondo llevamos miles de años con esta lógica, y los ritos necesitan ciertos sacrificios. Entonces, yo siempre me acuerdo, desde que yo era chico, en los partidos de fútbol, cuando hay una pelotera, en el fondo siempre el árbitro saca la tarjeta roja y echa a una persona de cada equipo. Es una forma de terminar el conflicto. Muchas veces en las empresas también, uno termina el conflicto ya con un bono, en el fondo hay ciertos sacrificios que hay que hacer. Y para un gobierno también, era una cosa sacrificial sacar a Jackson, era simbólico, pero efectivamente no resuelve nada. Mira, en realidad yo no sé si tampoco es tan simbólico el que el ministro Jackson estuviera vinculado directamente con el partido que hoy día tiene mayor cantidad de problemas con el tema de convenio. No creo que sea solo simbólico, yo creo que es un tema absolutamente político y que tenía que suceder. Sí, había un costo, había un costo político, o sea, estábamos de acuerdo que había que hacer, alguien se tenía que hacer cargo. Entonces por eso Montes también. Bueno, hay que ver qué sucede también con todo el caso que está sucediendo en el tema del Ministerio de Vivienda particularmente, pero Jackson no sale simbólicamente, sale por un costo político que tenía que ver con que él era la cabeza, digamos, política de un partido político visible en el que está inmiscuido directamente con todos los casos
las fundaciones. Entonces, yo creo que la salida de Jackson efectivamente tenía que suceder, se demoró en salir, pero ya que salió, hay una oportunidad. Y si la oposición está dispuesta, después de esa salida, a ponerse a conversar de nuevo de los distintos temas que son relevantes, yo creo que bueno. Ahora, ¿cuáles son los temas que ahora se van a empezar a discutir? Tiene que ver las pensiones, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las ISAPRES finalmente? Hay una nueva noticia con respecto a eso. Es un temazo, y Sí. un temazo tan complejo. A mí me preguntaron harto el fin de semana en algunos chats y yo decía, no puedo opinar porque siento que faltan antecedentes, Falta me información, faltan es tan fundamentos. difícil. Es muy técnico, además. Pero sí hay un hecho, vuelvo a los hitos, hay un hito y ese hito desencadena hechos políticos, que fue este nuevo fallo de la tercera sala, la famosa tercera sala de la Corte Suprema, el fondo que tiene alcances gigantes. Acá no quiero ser latero, pero en Chile nosotros tenemos un sistema judicial que se llama se llama el principio de la sentencia, del efecto relativo a la sentencia. Eso quiere decir que una sentencia solo alcanza a quienes demandaron o a quienes se ven implicados. No es general. Claro, que Es distinto. era la respuesta que habían dado. Decían, no solamente vamos a tener que pagarle a 6, que fueron los 6 Exactamente. que demandaron. No, se da a todos. Claro. Incluso la ministra Ángela Bianco, con respecto a la primera sentencia, dijo una cuestión más o menos así, Sí. que esto era solamente era el efecto relativo a la sentencia, y la sacaron de vocera. Porque efectivamente la tendencia de la Corte Suprema es que esto sea una sentencia general, como en Estados Unidos. En Estados Unidos las sentencias no tienen un efecto relativo, sino que tienen un General. efecto absoluto. Claro. Y por eso es que se dice que los jueces son legisladores, porque a través de sus sentencias van haciendo leyes. El caso del aborto es el ejemplo más claro, ¿cierto? El aborto se legalizó en Estados Unidos a partir de una sentencia de la Corte Suprema. Pero en Chile no tenemos eso. Y en Chile, a mi juicio, el problema que tenemos es que la Corte Suprema está tratando de legislar a través de una sentencia. Y eso es muy negativo. Sí, respecto a eso yo creo que es muy importante. Nosotros la semana que pasó sacamos una declaración como Amarillo respecto justamente a esto, y es poner la pelota en su lugar. O sea, quienes hoy día tienen que legislar es el Parlamento, y quienes mandan medidas al Parlamento también es el Ejecutivo. O sea, los tribunales no tienen por qué estar mandando medidas legislativas para que opere una forma, una política pública. O sea, quienes tienen ese deber es el Parlamento y son los ministerios asociados. En este caso, el Ministerio de Salud tiene que ponerse a trabajar en una medida, en una política pública que dé el ancho para poder solucionar este tipo de problemas, y no los tribunales de justicia. Y no solamente el Ministerio tiene la pelota, más que los parlamentarios, porque sea el Ministerio el que manda la política pública de salud, sino que porque probablemente va a acarrear gasto público. Si queremos que haya una especie de inyección de recursos, eso tiene que venir del Ejecutivo. Los parlamentarios no pueden iniciar proyectos de ley que tengan gasto público. Sí, y ahí tenemos el sí. problema que el Ejecutivo, y ahí de nuevo volvemos a los temas, a las tensiones, etcétera, porque el Ejecutivo no quiere dar su brazo a torcer y dice que ellos no van a ser quienes den el salvadaje a las ISAPRES. El presidente Boric, y insisto el tema de los simbolismos, yo como sociólogo en fondo me gusta mucho ese tema. Sí. El presidente Boric no quiere pasar a la historia como el tipo que salvó a las ISAPRES. Claro. Lo encadenan en su coalición. Entonces la verdad es que él está muy frito, porque la verdad es que yo no veo otra forma de salir de este O sea, claro, de este porque tuerto. aparte que si las ISAPRES finalmente quiebran las clínicas también. Sí, po. Porque entonces es como un círculo. Es un círculo que cómo se va a solucionar ese Y colapsa el sistema de salud. público, en el Por fondo. el sistema Ese público, es el principal evidentemente. problema, creo Claro, yo. y aparte que lo que se está diciendo, vamos a cortar con las listas de espera, etcétera, etcétera, etcétera. Y como si o sea, uno lo que ve es que la posibilidad de hacer eso son imposibles Ínfima. casi. Sí. Entonces, ¿cuál es la discusión que se va a dar ahí? ¿Cómo se va a llegar a que finalmente no sea quizá un salvataje, pero qué opción se le puede dar a las ISAPRES para que estos, no sé si que sigan sobreviviendo las ISAPRES? En el ISAPRES sabemos que, pero que haya este sistema mixto, digamos. A ver, yo he estado siguiendo la discusión en el Congreso de ñoño y también porque me interesa y tiene que ver un poco con lo que estoy haciendo ahora con una consultora. Y he seguido las distintas, ¿cómo se dice?, sesiones en las que la Comisión de Salud del Senado ha discutido este proyecto de ley, el nuevo FONASA, que a juicio de muchos no resuelve nada, porque haría un FONASA un poquito más empoderado, pero que no resuelve el problema. Entonces, algunos ya han planteado en el Congreso que esto requiere un perdonazo, por decirlo así. Pero ese perdonazo, por un lado, es para hoy día, hambre para mañana, porque en el fondo va a pasar lo mismo en 5 años más, es tirar ¿cómo se dice?, la mugre debajo de la alfombra, en el fondo es taparla por un ratito. Y segundo, tiene el problema ideológico, que de nuevo, hay mucha gente que no quiere hacerle un perdonazo a las ISAPRES. Obvio. Bueno, pero en lo técnico
O sea, yo creo que hay cosas que son súper distintas, que tienen que ver con la parte ideológica del gobierno. Yo creo que también la ciudadanía no está para que haya perdonazos a quienes han incumplido con la ley. Entonces lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en un programa que tenga que ver con un sistema de salud distinto, que dé solución a esto. O sea, si tiene que ver a la ISAPRE, efectivamente el sistema de salud FONASA se va a ver sobrepasado y no lo vamos a solucionar. Y a quienes están esperando mucho menos para el sistema. Sí. Yo no estoy de acuerdo con el tema del perdonazo porque creo que es una muy mala señal en términos de fiscalización para quienes nazcan como empresa, pero también creo que es algo que nos tiene que dar un impulso para poder crear un sistema nuevo. Oye, ¿saben qué? Porque dimos la noticia de este nuevo robo, ¿cierto?, de computadores. Finalmente, claro, Jackson sale la semana pasada y evidentemente era como el niño símbolo de los computadores, ¿cierto? Ya, entonces, como por decirlo fácil. Y hoy día un nuevo robo. Te quiero hacer la pregunta, Roberto, ¿tú has hecho ¿te has preguntado realmente qué significa estos robos de computadores y que ahora van a seguir pasando o van a dejar de pasar? ¿O esto realmente tenía que ver con el ministro Jackson o no? A ver, lo primero que uno piensa cuando sabe que están robando computadores en reparticiones públicas es que no están robando un computador simplemente, porque para eso pueden meterse a PC Factory o a, no sé, o a alguna empresa. A Mac, lo que sea, a Apple. Claro, al fondo a robar computadores, sino que aquí lo importante no es parte de un computador en general viejo. Yo he trabajado en ministerio y los computadores no son de última generación. No valen nada, claro. No valen nada. Sí. Lo que vale es la información que está dentro. Exacto. Entonces, claro, no es un robo del computador, sino que es robo de información. Y hay que entenderlo así, con esa gravedad. Desde ese punto y ahí estamos todos claros. Sí. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar de ahora para adelante? No, o sea, mientras haya información compleja, información sensible, van a seguir habiendo robos. No creo que esto se acabe porque el ministro dejó de ser ministro. Pero la articulación, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿De dónde tenés una teoría? Pero que incluso aunque el ministro... No sabe, a ver, yo quiero acá no hablar más de la cuenta. No sabemos si el ministro tiene que ver con esta articulación. No sabemos, el exministro. Pero incluso si tuviera que ver, no podemos asumir que porque él dejó de ser ministro toda la información desapareció. La información sensible, compleja, que puede afectar a él o a otros del oficialismo, sigue ahí. Entonces, mientras siga la información, va a seguir la tentación por hacer desaparecer esa información. Pero por eso te digo, es una situación muy extraña que se siga dando y no exista la protección de vida. Estoy de acuerdo. Y que siga pasando. Es como si estuviera, no sé, yo creo que él se entiende igual. O sea, es como que tú decís, es una broma. Inaceptable. Es una broma. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se sigue permitiendo? ¿Por qué sigue pasando? Y porque todos los días hay uno más. Bueno, te quería hacer la pregunta también, Bernardita. Ustedes como partido amarillo, ¿cuál es su postura? Porque ustedes son más bien centro, ¿no? Son más bien moderados. Pero, ¿cuál es la postura que tienen real hoy día como amarillos? Respecto de lo que está pasando, de ustedes como partido político. Bueno, nosotros sí nos queremos salir un poco del espacio del centro, Sí. porque adentro de nuestro partido además están confluidas tres corrientes que tienen que ver con el liberalismo social, el humanismo cristiano, que es más bien... Y porque en un principio ese- también sabía como son amarillos, era Exacto, como... y los socialdemócratas. Sí. Entonces, en ese espacio que queremos algo más amplio, lo principal es que somos demócratas y reformistas y que estamos en una posición en la que queremos que el Estado pueda dar cumplimiento junto con los privados a las necesidades urgentes que tiene nuestro país. Eso es lo principal. No estamos en contra del mercado, al contrario, creemos que el mercado ayuda mucho y beneficia mucho a lo que somos como país, y creemos que el Estado tiene que tener distintos espacios de poder consolidarse, modernizarse, porque por ejemplo el tema que vemos de los computadores tiene que ver justamente con eso. O sea, el Estado hoy día no está dando el ancho, por ejemplo, para este tipo de delitos. O sea, los ministerios no pueden estar, o sea, que pase una persona como cualquier exacto, permanentemente. porque es información Claro, sí. demasiado importante para poder hacer también lo que estamos hablando antes, son políticas públicas. Entonces creo que nosotros como partido estamos, como tú dijiste antes, estamos en pro de poder ser un partido que le dé a Chile un proyecto político al mediano y a largo plazo, que sea serio, responsable. La moderación a veces está asociada a algo fome, pero nosotros creo que desde el inicio tuvimos mucho coraje para poder decir lo que dijimos en su minuto, de que era que todo lo que se estaba escribiendo en aquel texto constitucional estaba mal,
y que no iba a beneficiar a Chile, sino que muy por el contrario. Y tenemos el mismo coraje para poder decir que hay cosas que hoy día se están haciendo mal y que necesitamos enmendar cierto rumbo respecto de políticas públicas, como está haciendo el gobierno ciertas cosas en ciertas temáticas, como por ejemplo la urgencia que hay en temáticas como vivienda, salud, educación. También educación es un punto que creo que hoy día estamos muy al debe. Y el tema de la seguridad, la migración. O sea, hay muchos temas que hoy día no se están abordando, que creo que la gente en general se da cuenta que no se están tomando medidas serias, rápidas, que tienen que ver con solucionar los problemas, y nosotros estamos también para poder darle ese proyecto político a Chile. Bueno, de hecho, igualmente, no sé si piensan más o menos parecido, es como que ahora la gente de alguna manera está como esperando, ahora sí. A ver, veamos ahora sí, porque como que yo creo que ven ya hicieron algo ellos, porque la gente ve a los políticos, lamentablemente, ¿cierto? Se va ensuciando como la imagen de los políticos en general, que obviamente no es así en todos lados, hay de todo tipo de gente, pero es como, ahora, ¿qué vamos a empezar a ver en la conversación? Por ejemplo, lo que estuvimos, nos quedamos con el pacto fiscal, ¿cierto? Que venía este pacto fiscal, y también el pacto fiscal está bien entrampado. Sí, bien entrampado. O sea, de partida hay secciones del pacto fiscal en las que el gobierno no puede hacer nada hasta esperar un año desde que se rechazó la reforma tributaria. Claro, no puede hacer lo mismo, proponer ni siquiera algo parecido. Claro, porque la Constitución actual señala que si un proyecto es rechazado en la primera Cámara, en el fondo la Cámara de Origen, hay que esperar un año para volver a discutirla, salvo que el presidente haga valer su derecho a insistencia, que se hace en la otra Cámara. Pero el presidente en su misma... cuando hizo esta punto de prensa, ¿cómo se dice? Su cadena nacional, en este CITE, él dijo que renunciaba a la insistencia, porque cachó que no tenía los votos. Entonces, hay que esperar un año. El resto de las cosas, sí, se podrían iniciar algunas cosas antes, pero es muy confuso esto, porque un pacto fiscal, uno cuando plantea un pacto ya tiene que tener cierto acuerdo, por algo un pacto, no es una declaración unilateral, claro, y el oficialismo se ha defendido diciendo, no, es que hemos pactado con algunas pymes, pero una cosa es tener conversaciones con pymes y otra es llegar a un pacto con la oposición, porque insisto, hoy día el gobierno no va a poder hacer nada si no tiene los votos de la oposición. Por eso les digo aquí, ya, ahora hay un respiro que duró unos minutos, y ahora se vuelve a la realidad, y esta realidad va a seguir siendo una realidad compleja porque no hay acuerdos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que sí podrían dar resultado o que el presidente pueda mostrar como gobierno que se están haciendo cosas para avanzar y que se lleguen a tomar decisiones importantes para la gente? Oye, quiero al tiro a esa pregunta, pero antes de eso, un tema que no es menor. Yo lo he dicho acá en esta conversación, el presidente debiera tender puentes hacia la oposición, hacia las oposiciones, o sea, demócrata, amarillo, chileamos, republicano, en el fondo, porque necesita el apoyo, necesita sentarse a la mesa con todos los sectores, pero al parecer no lo está haciendo, y por eso quiero hacer un pequeño paréntesis. El fin de semana salió una entrevista al presidente Boric donde habla en muy malos términos de Sergio Nofre Jarpa, que fue fundador, fue senador, fue presidente de RN, y eso provocó una ira en parte de la militancia RN automática. Hay un proceso interno, como decíamos en el bloque anterior, este sábado de elecciones, pero las tres listas se juntaron y hicieron declaraciones. La directiva actual hizo una declaración en contra del presidente Boric. Entonces, cuesta mucho que el Ejecutivo logre sacar un pacto fiscal, logre sacar acuerdos, si a la vez está peleando con la historia, con los fundadores del partido. Sí, está por eso te digo, está súper complicada, como la situación que está, por un lado dice una cosa y por otro lado después se desdice muy rápidamente. Vamos a tener que hacer una pequeñísima pausa, me esperan un poquito y vamos a seguir conversando. Bernardita Soto, que también se sumó al panel, y nuestro Roberto Munita. Bernardita, bueno, queremos también preguntarte más sobre lo que está pasando hoy día, bueno, con toda la situación que estamos viviendo, que las estamos conversando, ¿cierto?, que tiene que ver con la actualidad. ¿Cómo ves tú cómo se va a posicionar el Partido Amarillo? ¿Cómo van ustedes en crecimiento? ¿Cómo les ha tocado vivirlo? Bueno, lo primero es decir que nosotros pensamos que iba a ser un poco más fácil constituirnos como partido, y nos dimos cuenta que en realidad toda esta crisis institucional tiene que ver justamente con el descrédito que tiene la política hoy en día, y de lo cual también queremos hacernos un poco cargo, mostrando a la ciudadanía que somos un proyecto serio que de verdad cree y piensa que hay una posibilidad de poder salir del estancamiento en el que nos encontramos hace mucho tiempo. Y si bien no ha sido fácil, hemos ido creciendo permanentemente
y la verdad es que esperamos seguir haciéndolo. Nosotros entendemos que somos un partido todavía más chico, que tenemos que seguir dando luces de lo que de verdad creemos, de lo que pensamos y de lo que pretendemos hacer en el futuro. Sin embargo, creo que nuestro origen tiene mucho que ver con, primero, habernos dado un crédito, una credibilidad a la ciudadanía que tenía que ver con que mucha de la gente que entramos y fundamos Amarillo veníamos de una formación de centro-izquierda. Yo también milité en otro partido antes. Y a pesar de eso y del bullying y la cancelación que sufrimos muchos durante mucho rato, por haber estado en la otra posición y del otro lado, nos dio un espacio de credibilidad importante en que nosotros de verdad estábamos por el bien común y por el bien de lo que creíamos profundamente y con mucha convicción, de que esa carta que se estaba escribiendo era una mala propuesta para Chile. Y yo creo que Amarillos en ese espacio tiene mucho de credibilidad y de relación que pudimos construir, además con distintos partidos políticos en el que estuvimos mucho tiempo, algunos de los que estábamos fundando el partido en la oposición, y también de ir flexibilizando ciertas miradas, así como también creo que hay una centro derecha que lo ha hecho y creo que también es valorable decirlo. Nosotros hoy día dialogamos con una centro derecha que es mucho más flexible, que no es la centro derecha probablemente con la que nosotros gobernamos cuando éramos la Concertación. Es una derecha que se abre también al cambio, a la conversación, al diálogo, y nosotros creemos que desde ese espacio es posible construir algo. Entendemos que vienen las elecciones municipales, que también son muy importantes para nosotros, y que en ese espacio ningún partido político hoy día sobrevive solo, por lo tanto vamos a tener que hacer alianzas, pactos con otros partidos, y que también entendemos que hay partidos dentro de ese espectro que es muy cercano a nosotros, así que estamos disponibles para poder entablar todas esas conversaciones y poder ir creciendo. Oye, la derecha cavernaria, de la que habla Vargas Llosa. Esa es la derecha con la que no se quieren relacionar. No, a mí me parece una muy buena noticia que parezcan, no me parece una buena noticia que parezcan más partidos. En Chile creo que tenemos demasiados partidos y muchos partidos en el Parlamento, como culpa del sistema electoral que hablamos antes. Pero sí me parece una buena noticia que hayan partidos más moderados, más de centro, que ayuden a mantener la conversación, porque cuando el sistema político se polariza, cuando hay partidos que no conversan entre ellos, que no hablan, es muy malo para la democracia. Pero yo quería hacerle una pregunta a Bernardita, disculpa Carla. No, dale, obvio. Pero ya que estamos en esto, ¿cuál es la relación con demócratas? Porque ustedes vienen de una raíz más o menos similar. ¿Hay posibilidades de unión, de fusión o de alianza? Y sobre todo, y si no, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y demócratas? Porque alguien que también viene de la Concertación, que votó rechazo probablemente, que probablemente no votó por Boric, no le gustaba las ideas tan extremas, ¿por qué debería irse a ustedes y no a demócratas? Bueno, lo primero es que ¿en qué somos distintos? Bueno, primero tenemos muy buena relación con demócratas. Nosotros nos decimos los primos hermanos, porque en realidad sí, efectivamente, yo creo que hay muchos partidos hoy día, no solamente Amarillos y Demócratas, que tienen principios democráticos fuertes y que esa es su línea conductora, digamos, es su columna vertebral. Sin embargo, creo que hay cosas que nos hacen ser diferentes, como por ejemplo que nosotros apostamos desde el inicio a que toda esa fuerza y esa materia gris que tiene nuestro partido, que tiene que ver con un comité político muy robusto, en donde tenemos personas como Jorge Burgos, Soledad Alvear, Guillermo Martínez, Isidro Solís, Álvaro Briones. O sea, tenemos muchísima gente de peso, ex ministros de salud. De hecho, está Jaime Mañalich también dentro de nuestro partido. Apostó porque quienes estuviéramos en una primera línea fuéramos gente que nos preparamos por mucho tiempo en el espacio político, pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de estar en esta primera línea. Y desde ahí fomentar nuestra formación política y que nosotros fuéramos esa línea de renovación dentro de la política y dentro de este espacio más moderado y democrático. Eso es lo primero que creo que hace una gran diferencia con demócratas. Y como te digo, el resto, en realidad creo que hoy día no hay partidos que se digan que no son democráticos, en realidad, aunque a muchos no den aunque cartas de aquello, que rayan el... Exacto, y que no reconozcan las dictaduras, en fin. Pero creo que en esa línea de los principios políticos, nosotros ante todo somos demócratas, reformistas, creemos en el espacio amplio del centro y queremos convocar a Chile a eso, a que podamos llegar a una exconcertación, por decirlo de alguna forma, en donde podamos confluir los distintos espacios ideológicos en el marco de lo democrático.
¿Y fusión entonces con el Partido Demócrata? No, por ahora no. descartado? La verdad es que Porque nosotros sean primos somos, hermanos. exacto. Lo que sí Junto no con los descartamos, revueltos. exacto, y que posiblemente vamos a estar unidos para poder llevar a cabo la elección municipal y no sabemos qué más, pero eso es lo que se aproxima. Así que, Oye, un pequeño detalle, es que eso, lo que está diciendo Bernadita no es menor, porque no sé si ustedes saben, tú Bernadita debes saber porque Sí. estás metida en el partido, porque eres cientista política, pero la gente en la calle, en la casa probablemente no sabe, que nuestra ley electoral actualmente solo te permite ir en pacto, sí. perdón, no, al revés, solo te permite llevar candidatos independientes si tú haces un pacto de 2 o más partidos. Republicanos, para la última elección de consejeros, no pudo llevar candidatos independientes porque era el partido solo. El Claro. partido de la gente lo mismo. Entonces, en ese sentido, hay un incentivo perverso, a mi juicio, porque la ley electoral está mala, en el fondo. Sí. Eso, a mi juicio, habría que corregirlo, pero hoy día la ley es así. Hay un incentivo perverso a juntar 2 partidos y a no fusionarlos, justamente para poder llevar candidatos independientes. Si Demócratas se fusionara con amarillos y fueran un solo partido, no podrían llevar independientes a una lista. ¿Se entiende? Bueno, sí, Sí, sí. pero no tiene que ver nosotros Ya. al menos No, digo por que es eso una derivada, momentáneamente, sí. Oye, haciendo una evaluación más macro de lo que significa la política y cómo está hoy día en general, no solo en Chile, lo que está pasando como a nivel mundial, cómo se están moviendo las cosas, para dónde van. Los partidos como amarillos o partidos más de centro quizá, al parecer, claro, todos dicen, sí, es súper bueno ser de centro porque en el fondo es lo mejor para hacer acuerdos, bla, 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 pero al parecer no son atractivos al final. La gente no vota por el centro, la gente, y ha sido una demostración clara, eso no hay que ser científico para decirlo, y es así. Entonces, en cuanto a esa evaluación de política del día de lo que vivimos hoy, ¿cuáles son los cambios que puede aportar un partido para que realmente pasen cosas? Y no estemos como estamos, porque como estamos no pasa nada y estamos retrocediendo. Entonces, volver atrás a esto que se habla de estos años majestuosos, en lo que Chile creció, bla, 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 bla. Pero, ¿qué es lo que realmente debe plantear un partido o debe ser para que algo pase? Bueno, lo primero que quiero decir es que efectivamente dentro de América Latina y también en Europa estamos viviendo crisis políticas y esos son procesos cíclicos dentro de la política. Sin embargo, también quiero decir que en Chile hay mucha... La gente vota por el centro. O sea, nosotros tuvimos dentro de la concertación 2 gobiernos demócrata cristianos y un Ya, pero eso es, perdón, pero eso es prehistoria, en el fondo eso fue hace Sí, po. 30 años. Sí, en el pero hoy fondo. día nosotros no tenemos un partido de centro fuerte. La democracia cristiana dejó ese Mira, espacio. Y Pero nos- a mí me encantaría encontrarte la razón, pero bueno, aparte que la idea es que haya un poquito de debate, Sí. pero siento que lamentablemente no, la gente hoy día no vota por el centro. La mejor demostración es que la lista de centro no sacó ningún consejero constituyente en la última elección, ninguno, pero cero. nosotros no estábamos, o sea, nosotros no pero la estamos lista, medidos todavía. no digo ustedes, digo la lista del Claro, centro. La en gente general. hoy día no está votando por el centro. A las listas que les fueron mejores fue la lista más a la derecha, a republicanos, y a la lista más de Más a la izquierda, izquierda. el Frente Amplio. Lamentablemente hoy día Sí, es así. Yo creo que Me tiene que encantaría ver con que fuera no hay así. un proyecto político que identifique al centro. O sea, el PPD no es centro. La democracia cristiana creo que dejó de serlo hace rato. Y por supuesto el Partido Radical también. Nosotros en ese espacio nacimos también por ese vacío que hay y que la gente también quiere. O sea, no es al azar que hayamos tenido una votación para el rechazo como la que hubo. Y si hubiese sido así tan extremo, la gente hubiese votado por esa propuesta de constitución. Entonces yo creo que la gente sí busca algo más moderado y yo creo que hasta ahora no ha habido espacio para eso. O sea, la gente en la última elección presidencial tuvo que elegir entre Kast y Boric. Entonces, ¿cuál es la moderación en eso? Son 2 extremos y la gente finalmente hoy día está escogiendo por cuál es el menos malo o cuál creo que es el que menos me representa o más o menos se acerca a lo que me puede representar. Entonces, dentro de ese espacio creo que no hubo alternativas como tal, proyectos políticos que den cuenta de lo que Chile hoy día requiere. No sé, yo creo que nosotros estamos dentro de ese espacio, probablemente creo que la moderación, que no tiene que ver justamente con eso tibio, al contrario, hoy día vemos que en América Latina los populismos se están asentando de manera creciente. Vimos lo que está pasando en Ecuador, vemos lo que está pasando en Argentina, Sí, no, o sea, Ecuador, creo que Dios son mío, extremos. Colombia. espantoso, pero Bernarita, no es como un ataque, nada que No, ver, para ¿ah? nada. Esto es Sí. una conversación Solo estoy poniendo como- de social también Sí, un poco, obvio. ¿cachai? Que es súper interesante también mirarlo desde ahí, porque tú decías entonces, bueno, estamos eligiendo por lo menos malo, o estamos, en el fondo, no tenemos ninguna conexión con la política, no existe, la Claro. política llegó un momento en el que ya está de capa caída absolutamente. Entonces,
Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, ¿cómo algo le va a dar sentido a la gente? Porque la gente lo que quiere es un trabajo mucho mejor, un sueldo decente, tener más tiempo, tener salud que no dependa de que tenga plata y si me enfermo y jodí, porque si hoy día uno se enferma jode, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas han sido cosas que por años han sido iguales. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que debe existir para que la gente se vuelva como quizás a creer? ¿Cachai? No sé si no hay que encantarse con nadie, pero creer, decir, ¿sabéis qué? Esto sí les creo, sí van a hacer algo, pero que después se haga. O sea, ¿cuál es el planteamiento, por ejemplo, de las pensiones? ¿Cuál es la mirada amarilla, por ejemplo? 3-2, o sea, 3-2 no es imposible. 3-3. No, nosotros la última propuesta que hicimos fue 6-0. ¿6-0 todo individual? Todo individual. Nosotros esa fue la propuesta considerando también el diagnóstico, o sea, muy cercano a lo que hace Chile Vamos, a lo que es la derecha. Y justamente porque obviamente no tenemos oído, tenemos ojo y sabemos además lo que la ciudadanía está pidiendo, la desconfianza que hay hoy día con este gobierno y que lamentablemente se junta y la gente no separa entre gobierno y Estado. Por lo tanto, la gente tiene mucho temor de que esa plata que es de ellos no llegue a ser de ellos y que se haga cualquier cosa. O sea, vimos en algún momento lo que pasó con el corralito en Argentina. O sea, hay mucha historia reciente que a la gente la atemoriza. Y nosotros como amarillos... ¿La plata es nuestra? Esa pregunta igual me la hago. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? No, por supuesto que es nuestra. ¿Es nuestra? Sí, por supuesto. Otra cosa es que no podemos disponer de ella. Exacto. Claro. Hay muchas cosas que no es que podemos por eso, disponer. claro. O sea, la última semana... Si tú vas a hacer un depósito a plazo en el banco, tú también tienes plata. Esa es la mirada izquierda, po. Es como, ¿la plata es tuya o no es tuya? Sí, por supuesto es la plata. Claro, y ahí viene la discusión, el debate. Y a veces cuando en el debate se empieza a diluir y uno como que uno termina diciendo, bueno, ¿y era o no? Pues esa fue la famosa frase Stingo por la que lo criticaron tanto. De nuestra platita, es mi platita, o nuestra platita, la platita de todos. Pero efectivamente, cuando tú tienes un 6% de salud que se va a un fondo social, tú no sabes qué pasa con ese fondo. Pierdes ¿Cuál es el manejo que tiene y la ese gente dinero? No le gusta eso. Perdón, yo quiero volver sobre algo que estábamos comentando hace 5 minutos y como decía la Carla, no es un ataque a ti ni nada. No lo tomo así. Porque a mí también me gustan las posiciones moderadas y ojalá que haya posiciones más moderadas y haya más encuentro en Chile, más diálogo. Pero yo siento que lamentablemente hoy día ese espacio no está, y no está porque la gente efectivamente no lo está votando. Tú dijiste, claro, en segunda vuelta tuvieron que elegir entre Boric y Kast, dos extremos, es real. Pero hubo candidatos en primera vuelta que sí... Hubo un error, Ahí hubo un error técnico. Que sí apuntaban a posiciones moderadas y no pasaron a segunda vuelta. Sí. Entonces hay un problema un poco más estructural del cual tenemos que hacernos cargo, porque estaba Sichel, estaba Yana Roboste. Yo lo voté. Estaba Parisi, o sea, tenías un montón de candidatos. Sí, pero Parisi no es de centro. Está bien, pero eso que eran posiciones moderadas, que no eran extremos. Más o menos que no eran extremos. Claro, lo que pasa es que yo creo que pasa eso, que la gente dice, prefiero el original a la réplica. Y yo creo que hubo candidatos... ¿No es un personaje que le podía hablar al mundo moderado? Claro que le puede hablar al mundo moderado, pero no sé si de centro así como tal. O sea, por supuesto que moderado, pero Sebastián en su minuto fue apoyado más bien por la derecha y fue el candidato de muchas personas de derecha. Ya, pero sigamos con eso. Si ustedes levantan un candidato y en la derecha, en Chile Vamos, se da cuenta que un candidato potente, imagínate un Jorge Burgo, una Soledad Alvear, etcétera, ¿no les pasaría lo mismo? Y podría ser que gente de centro derecha digamos, oye, ¿sabes que nos gusta Soledad Alvear? Fue una buena ministra, una persona moderada, de centro, la queremos apoyar. ¿No pasaría eso que sí, puede ser, pero tampoco sé qué va a pasar con la gente, porque es lo que yo te digo. O sea, por ejemplo, digo que no tiene nada de malo que un candidato como Sichel sea apoyado por la centro derecha. No, sí, yo no estoy satanizándolo ni mucho menos, solamente estoy dando un antecedente en la causa, pero justamente con eso quiero decir que lo que hace falta quizá es que respecto a los extremos, la gente cuando, por ejemplo, no sé, cuando hablan de la UDI o de republicano, mucha gente, cuando toman el tema de la seguridad, entonces la gente dice, chuta, voy a votar por el original, no por la réplica, porque en realidad han tomado posturas que hay ciertos temas que siempre han sido más bien de un sector. Ahora yo estoy en contra de eso porque creo que en realidad los temas no son de ningún sector y tienen que ser transversales y los puede tomar quien quiera si es que quiera hacer propuestas reales para Chile, pero... Y lo paradójico es que ahí la UDI sería el original, porque es más antiguo, y la réplica sería el republicano. Bueno, sí. Pero la réplica de alguna forma logró hacer un relato más consistente. ¿No será que la gente en algún punto está como aburrida de ver a gente rica tomando decisiones por los pobres? Es como, porque así súper light. Hasta si esto no tienen ni idea de lo que pasa. Es como, hay una... Y en ese sentido, sí es así, porque también nosotros vivimos en un mundo que no tiene nada que ver con la realidad que vive todo el mundo. O sea, los problemas reales,
¿Los tienes? O sea, ¿tú de verdad en algún momento has sentido miedo de que te van a, no sé, entrar a tu casa a robar, no sé? Sí. Bueno, ya, pero ¿cuánto A mí de me la hicieron- a mí me hicieron pero, encerrado. A mí igual. ya, Así sí. con pistola y No, sí, todo. pero Entonces- espera, pero A mí también. pero no es el día, no es que nosotros No, nos escondamos sí, debajo de sí. las camas, Exacto. las Sí. balas Que las balas locas, locas. o sea, estamos hablando de lo real. Estoy de acuerdo. Y eso como que ese tipo de cosas, no estoy siendo... como que me planteo, o sea, de repente, cuando en tanto izquierda, derecha, medio, uno saca su propia conclusión y dice, bueno, no, ¿qué será? Que entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer que? Porque es lo que estamos hablando en el principio. Vamos a discutir de nuevo cosas que no van a llegar a acuerdo, ojalá llegaran. Pero las posiciones son claras. Uno Sí. quiere una cosa, el otro quiere otra cosa y el otro quiere otra cosa. Y no se han movido y dudo que se muevan. Era mucho más fácil antes todavía la situación de las pensiones que Sí. hoy. Hoy Sí. está más complicado todavía. Sí. Y con el gobierno que hay y con una oposición que de verdad, y que es la labor, a ver, no sé si es la labor lamentablemente, pero la oposición es oposición, ¿cierto? Tiene que plantar sus creencias, etcétera, pero no matar cada cosa que se te ocurre. Pero ojo, las posiciones sí, o sea, nunca voy a decir que están en buen nivel porque sería una falacia, pero sí hoy día tenemos la PGU. Entonces Sí, se han hecho eso cosas. es algo bueno. Sí, se han hecho Obvio cosas. que sí. Eso es algo bueno. La PGU es algo O sea, bueno. no digamos y que estamos otras igual que cosas hace 10, también. 15 años al fondo. Sí, hay otras cosas también. Y también hay que, el tema de la seguridad, el tema de los guardias, que también hay que profesionalizarlos, hay que ver cómo va esas mesas de conversación que se han tenido Sí. muchas, y Así ir es. viendo cómo realmente las cosas, pero de repente uno va en la calle y ves como los dos guardias aparecen, hay más seguridad, y dos guardias vestidos negros, así que no sé ni qué son. No sé si te da susto o es mejor. Obvio. O como, ¿me entiendes? El Como... otro día, ponte tú, me pasó que tenía que arreglar el chip de mi teléfono, no vamos a decir la compañía para no involucrar a nadie, pero fui a una tienda de una compañía telefónica y me sorprendió, el guardia parecía militar, en el fondo. Sí, pero Súper están- armado. Sí, pero no tienen ni idea de usar. No pueden usar nada No de pueden hacer nada. O sea, estamos llegando a un estado, en el fondo, que es lo que uno había hace años en Centroamérica, en el fondo, que uno entraba a cualquier Exactamente. tienda y veía a los guardias con metralleta. Sí, exactamente. Entonces, como hay una sensación también de caos que quizá, por eso es tan importante saber qué es lo que proponen. Sí. Como algo que quizás pueda encantar de verdad a las personas, porque también la política quizás llega a personas que estamos más grandes y que ya tenemos como un ADN que hay que cambiar también quizás, y hay que hablarle a otras personas, no sé, a nuestros hijos, a los que vienen, y hay que pensar en esas propuestas, yo creo, más a largo plazo, y bancarse quizás estos tiempos que van a ser complejos y duros de cambio, pero tienen que vivirse. Sí. Y planteando cosas distintas. O si no, o estar permanentemente coqueteando ahí para poder ir avanzando, ser Sí. más tibio, No sé si, ¿se claro, entiende? no sé si quieres responder. O sea, yo creo Bernardita, que a como- veces lo popular tiene, o sea, es difícil como plantear un proyecto a Mm. veces serio, responsable, sin tener eslogan populistas. Y yo Sí. creo que eso cuesta Sí. muchísimo. O sea, Sí. sobre todo para la gente que es un poco más moderada, Sí, no sé si está de acuerdo conmigo, cuesta muchísimo instalar ciertos lemas, ciertos eslogans, porque a veces no son tan atractivos como, por ejemplo, que llegue un alcalde y diga cualquier cosa sobre vamos a acabar con todas, Sí, o sea, sí, todas las cosas que están No, haciendo y mal los en tres temas de vamos a traer la barra seguridad. brava, eso es un hecho. Entonces siempre Exacto. los republicanos Y y es el más Frente Amplio fácil. van a tener Siempre es más mucha fácil. más, como si esa adherencia, más efervescencia. Exacto. Porque son ideas más populistas. Y populismo bueno, y izquierda. de hecho estamos viendo, también lo conversamos la semana pasada, creo que Marcelo, Brunet, que comunicacionalmente, como estamos conmemorando los 50 años del golpe, también estamos viendo a todos los presidentes. Estamos viendo imágenes políticas también Sí. poderosas, antiguas. Entonces, ¿cuál es como el mensaje? ¿Me entiendes que se está dando? ¿Vamos a renovar o vamos a...? Lo mejor es El pasado. el pasado, ¿cachai? Es como que también ahí yo siento, no lo sé, como que comunicacionalmente no veo que haya mirar un futuro de verdad, ¿me entiendes? Renovar situaciones, cartas, pensamientos, romper barreras, ver cosas que se hagan, o finalmente la política no, hay que permanentemente estar como de a codazo. poquito, de abajo no se van a poder hacer muchos cambios, no sé. Y ahí entonces uno hace ese análisis sin ser político, sino que mirar lo que uno vive a diario. Es como, realmente, ¿qué se puede hacer?
Oye, a mí me ha gustado esto que está haciendo un canal amigo, tampoco vamos a decir cuál para no tener problemas, pero que está entrevistando a expresidentes, pero no hablar de contingencia. No, sí, estaba entrevistando en el canal. Fue Frey, ahora fue Lago, ayer. Ayer. Y lo invitan no a hablar de contingencia, eso lo dice Iván Venezuela al principio, sino que a hablar de los 50 años del golpe, etcétera. La visión del Lago es impresionante. O sea, yo recomiendo es alucinante escucharlos. Yo recomiendo ver ese video, está en YouTube. Y quiero decir algo, yo creo que es bueno aprender de los viejos, en el fondo. Lo que decías tú antes, porque o sea, los dos terrenos son malos. No podemos quedarnos solamente en el pasado. Es bueno, y me gusta lo que hace tu partido de permitir los Jorge Burgos, los Guten Martínez, de darle a una nueva generación o a gente que no estaba metida en política la primera línea, eso lo aplaudo. Pero tampoco podemos prescindir de la experiencia. Que a mi juicio eso es el gran problema de este gobierno. Acuérdense, y volvemos a Jackson. Acuérdense la tesis que se sacó Jackson al principio del gobierno, de los círculos concéntricos. Él dijo que primero iba a haber un círculo de poder de gente nueva, inmaculada, del Frente Amplio, y después afuera iban a estar los círculos de los asesores, la gente con más experiencia que venían del socialismo democrático. Eso fracasó. Yo creo que el gran problema del Frente Amplio es que mataron al padre. Porque como venían de la exconcertación, venían del socialismo democrático, tenían que acabar con ellos. Y eso es muy malo. Yo creo que hay que aprender de los viejos, hay que aprender de la gente con más experiencia, pero no, por supuesto no solamente se le tiene que cargar a ellos la mano, sino que tiene que haber ambas cosas. Como decía Arjona, experiencia y juventud. Que no le digan a... que no es muy un ejemplo de hombre, pero bueno. Pero qué manera de gustarle hablar. Y no le digan a Brunet porque él detesta Arjona, así. Oye, Bernardita, nosotros te queremos agradecer mucho por estar con nosotros. Primera vez que te tenemos y una gracias por la oportunidad. Y esperamos tenerte nuevamente, para ver a cosas nuevas. Y a ti, obviamente, gracias. Perdón por haberte sacado antes, fue un error técnico, porque nada que ver. Siempre está con nosotros, es parte de nuestro equipo.